Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy, amigos, vamos a conversar con el diputado de Encuentro por Guatemala, Luis Pedro Álvarez, sobre las expectativas que tenemos en el Congreso de la República para este periodo no de descanso, como suele llamársele, aunque la mayoría de diputados se la pasan descansando, pero no, hay algunos otros que trabajan y vamos a ver qué nos cuenta al respecto Luis Pedro Álvarez. ¿Qué podemos esperar de aquí a agosto? Y lo más importante, en el segundo semestre del año 2013, para que nos empecemos a hacer un escenario, a imaginarnos qué puede pasar. ¿Qué espero, Luis Pedro? Que no sea más préstamos y más impuestos y mucho menos Petrocaribe. Luis Pedro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Marta Yolanda. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, felicitaciones porque ya estamos cerca del 4º aniversario del canal y el programa especialmente. Yo creo que ustedes se han convertido en un referente importante de la opinión pública allá en el país y constantemente, pues, tanto la clase política como la demanda política, estoy seguro que todos estamos pendientes de lo que pasa aquí, de lo que ustedes nos informan. Así que felicitaciones y una gran responsabilidad también porque, pues, la gente confía en que ustedes dan la información en la forma que estamos acostumbrados a oírla. Con el tema de la agenda legislativa, en el periodo de receso parlamentario, te diría que hay pocos consensos. Este periodo de receso parlamentario va del 15 de mayo al 1 de agosto y el objetivo es realmente que se pueda trabajar en las comisiones de trabajo para analizar las iniciativas de ley para el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso que termina el 30 de noviembre. Por lo menos en la reunión más reciente de jefes de bloque y de junta directiva se ha hablado de que se estarían aprobando, si es que se da el espacio legislativo de la interpelación que está en proceso de parte de la bancada líder al ministro de Cultura y Deporte, que pudiera abrirse un espacio como consecuencia de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, o si el partido líder pues levantara la interpelación, que lo veo poco probable. En todo caso, pues se estarían ratificando el acuerdo de asociación con la Unión Europea y los tratados de libre comercio, ratificando los tratados de libre comercio con México y con Perú. Eso pareciera ser ya un consenso. Aparte de eso, no hay mucho. Obviamente todos especulamos del tema de los créditos de parte del partido oficial. Es un tema que viene circulando ya en los medios de comunicación y que sería lo lógico de esperar en virtud de la poca recaudación fiscal que se está obteniendo como consecuencia también de una apresurada y consideramos nosotros en Encuentro por Guatemala irresponsable aprobación de un paquete tributario que ha venido a lastimar muchísimo a la clase media y especialmente a la clase trabajadora del país, a personas que ya estábamos tributando y que bueno, realmente pues solo dos bancadas votamos en contra de esa reforma tributaria, pero que al final del día los números están llevando al gobierno a tener que hacer dos cosas: una, a comprimir el gasto, que es difícil que realmente lo vayan a hacer, y dos, a crear más presión para deuda pública, que es lo que probablemente vayamos a ver en este periodo de receso parlamentario. Que en caso de que no pare el partido líder las interpelaciones, porque está la del ministro de Cultura, que todavía, aunque dijeron que iba a terminar, todavía realmente no ha terminado, y luego está en línea la interpelación de la ministra de Educación. En caso de que continúen en ese proceso, ¿qué esperas que hagan para tratar los temas estos que decís que son importantes en este momento? Pues mira, como consecuencia de una interpelación que prácticamente ha durado más de 4 meses y ha tenido completamente paralizada la agenda legislativa del Congreso de parte de la bancada líder y en colaboración, diría yo, en contubernio con la bancada oficial, porque pues tampoco asisten sus diputados y rompen el quórum constantemente, etcétera. Tenemos el expediente 464-2013 de la Corte de Constitucionalidad, yo les voy a dejar una copia a ustedes aquí, que en la parte conducente dice que se exhorta al Congreso de la República a continuar aplicando el precedente legislativo aprobado por decisión soberana de su órgano supremo, que es el pleno que somos nosotros, es decir, los 158 diputados, en la sesión del 19 de febrero de este año, que fue cuando se constituyeron las comisiones de trabajo del Congreso.
Aplicable para eventos en los que estando en curso una interpelación se decía por votación mayoritaria de quienes integran el Congreso de la República que ese procedimiento de fiscalización provisionalmente debe ceder un espacio de forma temporal para que el Congreso de la República cumpla un mandato constitucional, etcétera, con fechas y plazos establecidos, concretos. Entonces, en este caso se estaría abriendo el espacio como consecuencia de esta resolución. Pero eso aplica para cosas como, por ejemplo, una elección que tiene un tiempo específico, pero no necesariamente para cosas tan abiertas como préstamos, ¿o sí? Pues nosotros esperaríamos que fuera únicamente para temas con una fecha o plazo fatal constitucional, como dice la resolución, pero lo que hemos visto de los proyectos de texto de precedentes que se están rondando en el Congreso de la República, la intención del partido oficial, desgraciadamente podría ser llevarla más allá de estos términos. Bueno, pero si lo que pretenden es para las interpelaciones, para aprobar más préstamos, para aprobar el Petrocaribe o más impuestos, mejor continúan en una eterna interpelación, y yo aquí estoy hablando como ciudadana guatemalteca que paga sus impuestos, porque qué otra, no lo hago definitivamente por puro gusto. Pero regresando a los temas que están en discusión, Luis Pedro, mencionaste entre las cosas importantes que deben de ser discutidas y aprobadas un acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, tengo entendido que hay todavía ciertos espacios grises que no son bien conocidos de esta propuesta, que a mí al menos me han hecho dudar si no va a pasarnos al final que, según nosotros, por abrir espacios para poder hacer negocios guatemaltecos con europeos, resulta que por otro lado les estamos abriendo de par en par a los burócratas que buscan fiscalizar hasta el último centavo que tengamos para ver cuánto de esto se pueden quedar con ellos, nosotros y los que decidan venir, entre comillas, a invertir en nuestro país. Entonces, ¿qué tanto realmente se conoce esta negociación con la Unión Europea? Mira, en el caso de la bancada de Encuentro por Guatemala, nosotros sí nos hemos tomado el tiempo, juntamente con el partido, de leer el Tratado de Libre Asociación. Por supuesto que es un texto enorme, y entenderlo al 100% te diría que es poco probable. Yo creo que no todas las bancadas lo han hecho, o prácticamente desconozco si otras lo han hecho. Hay que hacer para que entre en completa, digamos, ejecución el tratado. Hay que hacer algunas reformas legislativas internas, por ejemplo, a la ley de propiedad intelectual, de la cual en la bancada recibimos hace pocos días a la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara Guatemalteco-Americana de AmCham. Precisamente ellos están preocupados por temas como los que tú dices. Hay una iniciativa de ley para darle cabal cumplimiento a este acuerdo de asociación con Europa, con la Unión Europea, que requiere ciertas modificaciones a la ley de propiedad intelectual y a otras leyes. Y esas modificaciones, ¿cuál va a ser el contenido de esas modificaciones? Es lo que podría realmente afectar negativamente o positivamente. Y eso va a requerir que un análisis y un estudio pormenorizado de cuáles puedan ser las consecuencias de estas reformas legales. El Tratado de Libre Asociación no te dice exactamente al detalle hacia dónde deben ir estas reformas, pero obviamente es importante que busquemos que estas reformas vayan a ser en beneficio del individuo y su posibilidad y libertad de poder comerciar, y que no sea un entorpecimiento y que no sea un obstáculo más para que nos podamos realmente desarrollar. Es que ese es el ideal, Luis Pedro, pero con un Congreso que fuera de unos tal vez 3, 4, sin mucho 5 diputados, el resto dan más miedo que otra cosa. No sé. Mira, yo te diría que no sé qué tanto una cosa es el ideal y cuál es la realidad que podemos esperar de los congresistas actuales de Guatemala. Yo diría que como pues dice digamos este aforismo de que el precio de la libertad es eterna vigilancia. Yo creo que la ciudadanía debe mantenerse alerta todo el tiempo, debe mantenerse informada. En el caso, pues nosotros como diputados, en el caso de la bancada de Encuentro por Guatemala, estamos disponibles siempre para proveer la información que sea necesaria y requerida por cualquier ciudadano, para que realmente estén informados, porque ahorita atreverme a especular de hacia dónde van a ir esas reformas, y yo creo que sería demasiado aventurado, porque desgraciadamente
como creo que hay falta de madurez y falta de responsabilidad política de muchos de los actores dentro del Congreso de la República, de no presentar a la sociedad cuáles son sus posturas concretas sobre temas que deberían conocerse con suficiente antelación para que pudiera haber una discusión seria sobre los temas, pues entonces no sabemos qué va a pasar y realmente al final terminamos reaccionando en vez de proponiendo, ¿verdad? Reaccionando a las sorpresas que se puedan dar. Entonces yo haría un llamado, en este caso, a la bancada oficial, que es mayoritaria, juntamente con la bancada líder, para que todos esos temas que tú mencionas y cualquiera otro a la agenda legislativa, realmente con toda la honestidad y franqueza del caso, se le presenten como son a la población, inclusive a los diputados, porque muchas veces estamos en el Pleno y resulta que luego de haber medio consensuado una agenda, cuando se llega a la sesión pues cambian rotundamente las cosas y entonces no te queda otra que reaccionar. Nosotros esperaríamos que esto no continúe de esta forma y temas como la reforma electoral, temas como leyes de reactivación económica, temas como la flexibilización de algunos de la legislación laboral y de competitividad, que son temas interesantísimos que deberían realmente tocarse, han quedado completamente guardados. Y únicamente yo, por lo menos de esta primera legislatura donde estoy participando, ya con cerca de año y medio ya de experiencia allá adentro, te puedo decir que veo que muy pocas personas, realmente en el Congreso muy pocos diputados entienden la gran responsabilidad y las grandes oportunidades que tenemos realmente de poder crear condiciones necesarias y el marco jurídico necesario para que el individuo, para que las personas se puedan desarrollar mejor en este país. El tema de, por ejemplo, que me parece a mí importantísimo, yo creería que también nuestros televidentes tienen claro los serios problemas que hay en aduanas, es el sustituir precisamente la ley que está, la legislación que hoy priva en esta área, para que podamos recobrar todo lo que se ha perdido en lo que respecta al comercio internacional y sobre todo ver cómo se controla la corrupción desbocada que hay en las aduanas hoy en nuestro país. Y eso es corregir un error que cometieron la mayoría de los diputados. Correcto, nosotros votamos en contra de esa reforma fiscal, como decía en un inicio, el Código Aduanero es una de las iniciativas de ley que están pendientes de aprobación, ya se consensuó una propuesta de iniciativa de ley con el sector privado, con las cámaras de comercio nacionales e internacionales, en fin, con los agentes principalmente involucrados precisamente para reformar esa legislación, pero te diría que la reforma tributaria tiene muchos otros errores que no son solo esos y hay un tema que nos preocupa muchísimo, que es el tema del presupuesto. El gran déficit fiscal que estamos viendo avisorando obviamente va a ocasionar problemas serios, la presión hacia la generación de deuda, pues afortunadamente en Guatemala la banca central no le puede prestar dinero al gobierno central gracias a una provisión constitucional, si no, no sé realmente dónde estuviéramos, pero ya se debería estar discutiendo en estos momentos el presupuesto del próximo año y no se está haciendo. Y muy probablemente cuando tengan que aprobarlo, lo van a hacer otra vez de urgencia nacional y saber ni qué locura nos va a enviar don Pavel Centeno si todavía está al frente del Ministerio de Finanzas. Pero bueno, Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. También gracias por las felicitaciones a los 4 años de Canal Antigua y la opinión que te merece a las 8:45. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Renny Bake. Quédense con nosotros.